Shalom, Chesed, Ubruchim Abayim, paz, gracia y bienvenidos a esta porción del estudio de la Torá de esta semana que se encuentra en el libro de Vayikra, Levíticos, empezando en capítulo 9, Parashat Shmini. Y antes de empezar el estudio, como siempre, damos la brajá, la bendición para el Eterno por esta oportunidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos has mandado a ocuparnos con las palabras de su instrucción, de su Torah. Empezamos con estas palabras. Vayehi bayom hashmini קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני Israel. En el día octavo, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Hashem. Y los hijos de Israel hablarás diciendo: tomar un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Hashem, y una ofrenda amasada con aceite, porque Hashem se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moshe delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Hashem. Entonces Moshe dijo: esto es lo que mandó Hashem, hacerlo, y la gloria de Hashem os aparecerá. Es decir, se os aparecerá si hagan esto. Ze hadavar, como dice en el último versículo que acabamos de leer, versículo 6, dice: Vayomer Moshe ze hadavar. Esto es lo que necesitan cumplir. Lo que es bien interesante, y seguro que todo el equipo van a hablar de estas cosas por diferentes perspectivas, y todo se viene conectando, pero tenemos que empezar con la idea y los paralelos que los sabios mismos vean con el octavo día. Sabemos que en una semana hay 7 días. Toda la creación todavía es testimonio que todavía guardamos un ciclo de 7 días, y el séptimo día es Shabbat, el día de reposo. Entonces, el octavo día representa algo supernatural, eterno, algo que es más elevado de este mundo. Y la circuncisión de un niño en el octavo día, para un hebreo, alguien que es nacido dentro del pueblo de Israel, esto representa la señal de lo que ya ocurrió con Abraham Avinu. Recuerdan que primero en Bereshit, en Génesis capítulo 15, en versículo 6, dice que Hashem ya consideró salvación o justificación para Abraham Avinu 14 años antes de ser circuncidado físicamente. Es decir, su corazón en creer que un día va a enviar el mensajero del Eterno, el Mesías, el ungido, a través de su linaje, en creer en esto, el Eterno ya vio que el corazón de Abraham Avinu fue circuncidado. 14 años después es cuando recibió la señal del pacto físicamente. Y el primero que recibió eso en el octavo día
fue Yitzhak, el hijo de Abraham, el hijo de milagro, que ya eran ancianos y el mundo pensaba que era imposible que tendrán un hijo por milagro. Y con esa conexión del octavo día, de primero la circuncisión de corazón y después la señal, podemos ver las conexiones que se encuentran con los sabios y el pacto renovado. Por ejemplo, lo que veamos por el comentario de Or HaChaim dice lo siguiente, en conexión a esto, lo que acabamos de hablar, de la circuncisión de corazón y la importancia de esto, aparte de la señal, que también es importante, y vamos a tocar eso. Dice, las palabras Zehadavar, en nuestra porción de la Torá, capítulo 9 de Levíticos, versículo 6, las palabras Zehadavar se refieren a Moshe instando al pueblo de Israel a eliminar el impulso maligno, el Yetzer Hará, de sus corazones, para que todos tuvieran un solo propósito y compartieran el mismo sentido de reverencia por el Eterno, como resultado del cual merecerían servir en la presencia del Señor. Moshe prometió al pueblo que su servicio al Señor sería algo único, como está escrito, y circuncidaréis el prepucio de vuestro corazón. De Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Moshe añadió, cuando hagas esto, se cumplirá el versículo, la gloria de Dios se te aparecerá. Es decir, la gloria del Eterno tiene mucho que ver con su revelación a través de su ungido, el Mesías. Pero para tener esa revelación, uno tiene que tener su corazón dispuesto a recibir corrección del Eterno y no venir con una mentalidad que ya conoce todo. Sabemos de un rabino bien sabio del primer siglo, por nombre Rav Shaul, y con toda la educación que tenía en la Torá y el sistema del judaísmo de aquella época, su corazón todavía faltaba ser circuncidado de corazón, que obviamente no es algo físico. Y en el momento que recibió la revelación de Mashiach, y eso fue cumplido, abrió su entendimiento para ver Mashiach en toda la Torá. Y es por eso cuando él andaba por todas las sinagogas de la diáspora, como dicen Maseh Shlichim, en las obras de los emisarios, Hechos, dice que Rav Shaul predicó Mashiach de la Torá, por la porción de la Torá. Y continuando con esa conexión del octavo día, vamos al libro de Lucas, a ver la importancia para nuestros líderes, empezando con Mashiach, pero también con su mano derecha, que también era sacerdote de la casa de Aharón, de la familia de Aharón y Moshe. Y dice en capítulo 1, empezando en versículo 57, lo siguiente. Cuando Elisheba se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que el Eterno había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo
octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondió su madre, dijo, no, se llamará Johanan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llama con ese nombre. Entonces preguntaron por señal a su padre cómo lo quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Johanan es su nombre. En el octavo día recibió una identidad renovada. En vez de recibir el nombre Zacarías o Zeharia, recibió el nombre Johanan. Y veamos cuando seguimos en capítulo 2 de Lucas, empezando en versículo 21, adelante a 35, dice lo siguiente. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moshe, le trajeron a Jerusalén, para presentarle al Señor. Presentar al ungido, al Señor, a Adonai. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, como está escrito. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Shimón, y este hombre, justo y piadoso, un sadik, un hasid, esperaba la consolación de Israel. Esperaba a Menahem, el consolador. Y el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, estaba sobre él. Y él había sido revelado por Ruach HaKodesh que no vería la muerte antes que viese al ungido de Adonai. Yeshua es el ungido de Adonai. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la Torá, él le tomó en sus brazos y bendijo al Eterno, diciendo, ahora, Adonai, despides a tu siervo en shalom, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, a Yeshua, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, para todos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y Yosef y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Shimón y dijo a su madre Miriam, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Todos los sacrificios que cumplieron los familiares de Johanan y los familiares de Yeshua fueron hechos con corazón, con kavaná puro, con limpieza, no legalismo, no con otro motivo, por fe. Y cuando los mandamientos son hechos con fe, reciben esa renovación que fue revelado a través del ungido del Eterno, Yeshua. Y con esto
quiero conectar las palabras de Rav Shaul, que clarifica muy bien en el Igeret a los Romanos, capítulo 2, empezando 25 a 29, y recomiendo que vean un estudio que hizo con el Roé Oscar hace tiempo de los judíos secretos, que está aquí profetizado, pero enfocando ahora en el octavo día, la circuncisión espiritual del corazón y también la señal actual que fue hecho no solamente por Yohanan y Yeshua, pero Rav Shaul mismo aseguró que Timoteos, que fue descendencia de Israel, Zera Israel, regresando a los pactos, también lo cumplió en Hechos capítulo 16. Pero dice aquí en Romanos 2, 25-29 lo siguiente: porque verdaderamente la circuncisión tiene valor si eres hacedor de la Torá, o seja Torá. Pero si te apartas de la Torá, tu circuncisión se convierte en incircuncisión. Entonces, si un hombre que no está circuncidado guarda los preceptos de la Torá, ¿no se considera su incircuncisión como circuncisión? Entonces, el que no está circuncidado físicamente, pero guarda la Torá, los condenará a ustedes, los que tienen el código escrito y la circuncisión, pero violan la Torá. Porque nadie es judío si lo es solo en la apariencia externa, ni la circuncisión es solo exterior y física, pero lo es cuando es judío en secreto. Literalmente en las versiones más antiguas en griego dice cripto judaios. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, y no la letra, cuya alabanza no procede de los hombres, sino de Dios. Todos los sacrificios establecidos en el tabernáculo y todos los mandamientos que hagamos por la Torá, que obviamente Rav Shaul está diciendo aún que un injertado debe hacer los mandamientos, está discutiendo por la habilidad de los injertados cumplir mandamientos y diciendo que obviamente es algo bueno, pero no sirve si no tienen circuncisión de corazón. Uno debe tener dispuesto una mente como el Mesías y como Moshe, de humildad para recibir corrección y ser dirigido por el Espíritu de Hashem. Y no solamente buscar conocimiento por la letra, sino revelación por el Espíritu del Eterno, en mérito de Yeshua. Y cuando tenés circuncisión de corazón, realmente vas a vivir lo que es el octavo día, lo que representa la eternidad, cuando el Espíritu de Hashem habita en nosotros. Y es con eso que podemos guardar los mandamientos y ofrecer sacrificio con corazones circuncidados. Y viviremos lo que es realmente el octavo día, eternamente, que vendrá Mashiach pronto y que pasamos un buen Shabbat y un Shavua Tov. Shalom.